Reddit pregunta: ¿qué es lo más perturbador que viste al cruzar la selva del Darién? Bueno, yo no pasé, pero cuando la caravana de migrantes pasaban por mi pueblo les ofrecimos comida y hospedaje a los que pudimos. Entonces ellos nos contaban su difícil travesía. Entre la historia más impactante hay una donde dice que subieron unas piedras grandes y adelante de él iba una familia, los esposos y su bebé, pero todo estaba resbaloso y su bebé cayó de las alturas. Obviamente murió. Ya al llegar arriba de las piedras ellos tenían que descansar y la familia dijo que ellos avanzarían. Cuando el grupo siguió caminando, al borde de la senda encontraron a los papás del bebé colgados con su misma ropa. Una pareja decidió irse para Estados Unidos. Ella fue la de la idea. El marido no estaba muy convencido, pero siguió la idea de ella. Se fueron así y, durante esa travesía, además de pasar hambre y penurias con el clima y el territorio, en una de estas jornadas de extenuantes caminatas, un grupo de malosos detuvo a este grupo de caminantes donde había hombres, mujeres y niños. Pues resulta que los malosos se fueron de una hacia las mujeres para violarlas, y otra parte de estos tipos horribles se fue hacia los niños. Cuando las mujeres y los hombres del grupo vieron esto, se pusieron en contra y rogaban para que no se metieran con los niños, que les hicieran lo que quisieran a los adultos, pero no a los niños. Sin embargo, todo fue en vano. Por ejemplo, el esposo de la chica que contaba esta historia fue uno de los que se interpuso entre los malotes y los niños, y, además de ultrajar a los niños, a él también le hicieron de todo, y, obvio, a su esposa y a todo el grupo en general. Y, como si no fuera suficiente, les quitaron todas sus pertenencias. Cuando el terror acabó, todos siguieron su camino. Mientras caminaban, el esposo de la chica lucía desorientado y solo le repetía a ella que él no quería ir a Estados Unidos, que ellos estaban bien como estaban. Él solo repetía eso con su mirada perdida, y ella solo intentaba animarlo diciéndole que pronto llegarían y que, gracias a Dios, no los habían asesinado. Durante la travesía, debían pasar un río muy bravo, no recuerdo el nombre. El caso es que debían pasar tomados todos de la mano, y justo ellos dos iban en la cola de la fila. El chico era precisamente el último y de repente volvió y le dijo a ella que él no quería ir allá y se soltó. Ella desesperada gritaba pidiendo ayuda para que lo alcanzaran, pero el coyote que los guiaba le dijo que todo lo que la corriente se llevara no se podía volver a encontrar, que debía dejarlo ir. Todo el grupo gritaba mientras terminaban de pasar. Y ella, con el sentimiento de culpa más grande del mundo, logró llegar a Estados Unidos y estaba en este consultorio contando cómo la familia del esposo la culpaba a ella por haberlo convencido a él de viajar así. Triste y real. Difícil escucharla contar esto llorando, y tener que quedarse allí para intentar tener una mejor vida ahora sin el amor de su vida y enferma. Yo conocí a una familia que iba pasando México. Venían de Venezuela, me dijo que es lo peor pasar por ahí, muertos en los charcos de lodo, los animales son enormes. Llevaban a su niña de 10 años, la vistieron de niño y le tuvieron que cortar el cabello para que no la violaran, los tuvieron secuestrados por 3 días, la niña pudo desatarse y así pudieron huir. Cuando llegaron a Guatemala, los policías les robaron lo poco que llevaban, y no tenían cómo comunicarse con su familia. Les regalé un teléfono viejito que tenía y siguieron su viaje. Al mes me escribió y me dijo que ya habían llegado a Estados Unidos. Yo pasé el Darién solo, bueno, me hice amigos venezolanos. Yo soy colombiano. Vi muchos muertos en el camino, quedaron en mi mente para siempre. Vi cómo las familias dejaban tirados sus niños porque ya no podían avanzar. Yo trataba de ayudar, pero ya después del 3 días las fuerzas y la comida no te dejan detenerte a ayudar. Además, tanta gente que hay es una locura. Una noche nos quedamos a dormir a la orilla del río y a las 4 de la mañana oímos gritos de una mujer. Salimos de las carpas y se veía una figura bajando por el río y se desapareció. Todos nos quedamos congelados mirándonos. Al otro día llegamos a la conclusión de que era un espíritu o algo sobrenatural. De tantos muertos que hay allá está maldita esa tierra. Mi mejor amiga es gerente en una tienda flexi y dice que cuando llegó un chavo de Venezuela le dijo que no lo podía aceptar por falta de papeles y el chavo hasta se le puso de rodillas llorando que por favor lo ayudara. Le contó que cuando cruzó la selva del Darién tuvo que correr mucho por su vida, que incluso pasaban encima de los cadáveres. Los tenían que pisar, no les quedaba de otra, pero lo más fuerte que vio fueron los cuerpos de niños que habían decapitado. Lo más perturbador no es el paisaje ni los animales que habitan allí, lo perturbador son las atrocidades que hacen los delincuentes que cohabitan allí. Un muchacho dejó tirada a una familiar porque estaba enferma, casi muriendo, y me tocó cargarla y pasarla hasta la frontera al hombro. Yo no sé si no son lo suficientemente fuertes para pasar ellos y sus familias, para que se meten debiluchos de miércoles y malas personas por abandonar su gente. Todo por plata. Mi nombre es Samuel. Soy biólogo especializado en fauna tropical. En 2019 participé en una expedición científica al Darién, esa inmensa selva entre Colombia y Panamá que muchos llaman el tapón del continente. Íbamos a documentar especies endémicas, pero lo que encontré allá me persigue hasta hoy. Llegamos al campamento base un 14 de junio.
Éramos 6 en total, 2 biólogos, un guía local llamado Jacinto, 2 fotógrafos y un herpetólogo alemán, Klaus. Jacinto nos advirtió desde el principio. No salgan del sendero por la noche. Si oyen algo raro, no respondan. No miren atrás. Pensamos que era superstición. Todos los guías tienen sus cuentos para asustar a los turistas, ¿no? Pero Jacinto no parecía estar bromeando. Las primeras 2 semanas fueron normales, humedad constante, calor insoportable, mordidas de insectos, ranas coloridas y serpientes que parecían joyas vivas. Hasta que una noche, escuché algo. Era como un llanto. No humano exactamente, pero tampoco animal. Un gemido gutural, lejano. Me levanté a orinar y lo oí otra vez, más cerca. Me quedé congelado. Cuando regresé a la tienda, vi que Klaus no estaba. Su mochila seguía allí, su cámara también. A la mañana siguiente, Jacinto se puso pálido al saber que Klaus había salido de la tienda en la madrugada. Él respondió, ¿cierto? Nos preguntó. Nadie entendía a qué se refería. Salimos a buscarlo. Seguimos sus huellas durante 1 hora, hasta que simplemente desaparecieron. No había signos de lucha, ni rastros de sangre, nada. Como si se lo hubiese tragado la selva. Volvimos al campamento en silencio. Esa noche, no pude dormir. A medianoche, el llanto volvió. Esta vez más cerca. Desesperado, salí con mi linterna, gritando el nombre de Klaus. Lo vi. O al menos vi algo. A unos 20 metros del sendero, de pie entre los árboles, estaba Klaus. Pero no parecía él. Estaba demasiado quieto. No parpadeaba. Su boca se abría, y de ella salía ese llanto, pero sus labios no se movían como deberían. Parecía un eco. Una imitación grotesca. Dije su nombre. Entonces giró lentamente la cabeza hacia mí, sin mover el cuerpo. Sus ojos estaban completamente negros. Como 2 huecos. Corrí. No recuerdo haber llegado a mi tienda. Solo recuerdo el frío. A la mañana siguiente, Jacinto me miró con tristeza. Ya te vio. Ya sabe tu nombre. Quise irme de inmediato, pero estábamos en medio de la nada. No había señal ni helicópteros en días. Pasé el resto de la expedición sin dormir bien. A veces escuchaba pasos fuera de mi tienda. A veces oía mi propia voz llamándome desde la selva. Regresamos a Bogotá a finales de julio. Klaus nunca apareció. Dijeron que se perdió, que la selva lo reclamó. Pero yo sé lo que vi. Desde entonces, cada tanto, oigo ese llanto, incluso aquí, en la ciudad. En la madrugada. A veces, al otro lado de la ventana. A veces, más cerca. He sellado los espejos. Nunca respondo cuando escucho que me llaman por mi nombre en la noche. En el último día vi un señor de una sola pierna que caminaba en muletas como a 2 o 3 horas antes de llegar a las lanchas. Me parecía un señor normal, pero al llegar al pueblo todo el mundo dice que a ese mismo señor siempre lo ven en ese lugar. Incluso personas que habían llegado días antes mencionan que antes de llegar a las lanchas lo veían igual, con la misma descripción: un señor caminando con 2 muletas, en shorts grises o celestes creo, sin franela y la coronilla calva como de unos 50. Y tantos años más o menos, pero no regordete como de esas personas que se ve cuido de hacer ejercicios durante su juventud. De resto de lo malo que vi, lo más mejorcito creo que fueron los guerrilleros que nos secuestraron, que la verdad no maltrataron a nadie ni le quitaron sus pertenencias a nadie, simplemente le quitaron su rescate de 100 pesos a cada uno y le dejó seguir su camino. Más de eso no le quitaron a nadie a pesar que te vieran el bulto de dinero en la mano. Los indios sí fueron inhumanos. A una amiga que venía conmigo le estaban rompiendo la ropa y yo me puse a orar y el indio me oyó y se enfureció, saltó, gritando con un golpe: ¿y tú qué estás rezándome ahí? Y nos empujó diciendo: váyanse, váyanse ya. De resto no vi nada extraño, excepto que de momentos uno iba caminando con gente que se encontraba y de momento a otro se te desaparecían y te encontrabas caminando solo, y a la final uno nunca sabía si estaba caminando entre vivos o entre muertos. La selva del Darién, cuántos recuerdos. Pensé que no saldría. Lloré por haber metido a mi esposa y mi bebé en esa situación. Gracias a Dios, siempre estuvo con nosotros y no permitió que nos pasara algo malo. Vimos muchos cuerpos en estado de descomposición. En un momento ya tarde, pasamos por un pantano solamente nosotros 3, mi esposa, mi bebé y yo. La señora se estaba hundiendo, no podía salir de ahí. Quise ayudarla, pero sabía que si hacía eso, podía quedar atrapado yo y dejar a mi familia sola, y esa no era una opción. Eran como las 6 de la tarde,
No supe qué pasó. Luego, al otro día, nos encontramos a una familia de 4 personas. Un niño de aproximadamente 10 años, un señor como de 90 años, la esposa y el señor. Ya tenían 18 días en la selva, no tenían comida, no tenían nada. De lo que pude, les compartí. No sé si habrán salido, pues les faltaba aún lo peor y lamentablemente el señor de 90 años ya no podía caminar y no creo que lo pudiese lograr. Lo malo es que estaba arrastrando a su hijo, a su nuera y a su nieto a la muerte segura, al no poder salir de esa selva. Y la que me llamó más la atención, ya creo que faltaría un 30% del recorrido. Vimos en medio de unas piedras a un señor parapléjico, solo podía mover la cabeza. Estaba esperando la creciente del río para terminar con su sufrimiento. Según él, tomó agua del río y después se percató de que había un cuerpo cerca y según algo pasó, pero ya después de un rato se sentía mal y no pudo moverse. Según él, su familia había continuado sola y al llegar a Panamá pedirían ayuda. No sé si lo habrán logrado. Y ya terminando la travesía, había una carpa, sola, en medio del monte. Un chico decidió mirar dentro y tristemente había 3 cuerpos de unos haitianos. Al parecer algo les picó. Eran 2 niños y una señora. Fue feo. El Darién y México fueron lo más difícil de esta travesía. Ahora aquí andamos 2 años después, trabajando duro para que todo eso haya valido la pena. Yo crucé con mi niño de 4 años y mi niña de 11 sola con ellos y Dios, y duré 3 días allí dentro. Es terrible, esa acera no tiene fin, es súper horrorosa de noche. Yo campé con otras personas y como a las 11 de la noche se escuchaban gritos de mujer. Recuerdo que estábamos cocinando y yo me había juntado con una parejita que estaba cerca y ellos también andaban solos como yo y ellos cargaban 2 niños, pues nos pusimos a cocinar y estábamos tan tés y de repente se escuchaban esos gritos tan horrible que se le paraba a uno los pelos. Y se sentía un miedo muy feo y allí empezó a pelear el muchacho con la esposa. Eso fue demasiado horrible y él sacó un cuchillo y la quería apuñalar y yo me tuve que meter. Él empezó a llorar y dice que cuando escucho los gritos de esa mujer algo le decía mátala, mátala. Y yo empecé a decirle eso es ese bicho, no lo hagas, mire están tus niños, si le haces algo a ella aquí se muere porque estamos bien lejos aún de la salida, es tu esposa. Dios es quien está con nosotros. Piensa en Dios, no te dejes llevar por esa cosa que es el diablo. Muchas cosas le dije y él empezó a llorar. Abrazó a su esposa y le pidió perdón. Mira, si yo no le empiezo a hablar de Dios, él mata a esa mujer porque estaba muy bravo y pues uno pasa por tantas cosas, secuestro y tantas cosas, pero Dios nunca me dejó sola con mis niños y mi hijo de 4 años fue tan fuerte que él nunca quiso que yo lo cargara. Siempre caminó solo pero con su manito agarrada por mí. Venía con mi hermano y 4 amigos más. Estábamos a punto de pasar por un lugar que se llama La Bandera. Quizá lo hayan visto porque ahí se han subido muchas fotos con bandera de todos los países que han pasado por ahí. Al bajar esa montaña, lavarnos en el río y seguir nuestro camino a eso de las 2 de la tarde más o menos, veníamos en una caravana de 84 personas a escasos metros. Nos interceptan muchos encapuchados y nos hacen subir una montaña llena de púas y mucho monte. No estaba transitada, ni tenía caminos. Nosotros mismos como ganado nos subieron hasta esa montaña. Mucha gente se lastimó subiendo y ya arriba nos hicieron mirar hacia abajo arrodillados. Mientras no revisaban nuestras cosas, separaban a las mujeres de los hombres, a las niñas también, y justo escasos metros detrás de nosotros, las tenían desnudas, y uno por uno el jefe de ellos, era un anciano indio, panameño que las violó primero solo y luego entre 2 y 3 a cada una, que sin preguntar mucho, y las mujeres llorando las obligaba y maltrataba para que se dejaran violar delante de todos nosotros y delante de sus propios esposos y novios. Fue tan perturbador, pero no tanto como el ver que le estaban pidiendo el dinero a un papá con su niña, y decía que no tenía, y de tanto decir que no tenía lo agarraron y lo violaron al primero, y luego a su niña tenía aproximadamente como unos 9 años. Entre todos la desgraciaron y su llanto me partió el alma. Fue lo más perturbador que he visto en mi vida, que voy a acotar que vengo de una ciudad muy peligrosa de Venezuela, y que ya había visto en una oportunidad cómo mataron a alguien en uno de los cerros de mi ciudad, pero nada se compara con eso que viví en el Darién. Yo estuve 3 días. Me fui sola e hice amigos en el camino. Eran 2 parejas con niños. En una de las parejas, el esposo lamentablemente murió. Tuvo problemas en las piernas y al final murió de deshidratación. Tuve que abandonarlos porque antes de pasar a la parte de Panamá, hasta para usar un baño o comida lo mismo son de $5 a $10, y no podía quedarme ahí más tiempo. En lo que fui avanzando me quedé sin nada de comida y me encontré varias personas que gracias a Dios me ayudaron. Es horrible dormir con todo mojado y lloviendo. El olor del río es horrible en la ropa.
por toda la contaminación y la gente que muere. Ya casi ni se ve lodo. Todo el piso es ropa, sábanas, carpas viejas, ves carpas vacías con bolsos, con ropa, pasaportes, y te preguntas qué habrá pasado con esa gente. Ahí no solo ves personas de Latinoamérica, sino chinos, árabes, sirios, haitianos, de todo. A veces, la gente por querer ir más rápido, por querer hacer las cosas a su manera, terminan muriendo de una manera increíble. Muchas veces no ves a las personas muertas porque las tapan con sábanas y ropa, pero el olor es algo que jamás olvidas en tu vida. Cuando me faltaba solo un día para llegar a Bajo Chiquito, nos secuestró gente de la guerrilla, todos armados, hasta una bomba tenían. Puedo decir que tenían a más de 500 personas sentadas y pidiendo dinero a todos. A los que no querían dar dinero se los llevaban a otro lado y no se sabe qué hacían con ellos. Uno al llegar al pico de la montaña La Bandera, y al bajar encontrar una persona muerta en pleno camino, ya en estado de descomposición pero apenas tenía unos 3 días cuando mucho porque estaba inflado y verde. 2. Al terminar de ver ese muerto que casi me le desmayo y el olor de verdad que era terrible, encontrar una pequeña tienda de acampar y adentro estaba una mujer y 2 niños. Dicen que lo más probable fue que se quedó sin comida y no pudieron seguir. Otros dijeron que sus hijos habían muerto y ella logró sacarlos pero murió junto a ellos. Tienen muchas historias. 3. Río abajo para ya salir finalmente de la selva, mirar en una roca 2 personas tratando de bajar de la piedra, como encontrar una salida pero desaparecieron entre los mismos árboles que tapaban esa enorme piedra, y le pregunté a alguien más ¿miraste allí personas? Y solo me respondió no y pregunté a otros también pasando pero tampoco. Eran almas en penas que murieron tratando de salir y solo quedaron allí penando tratando de salir. Fue lo más perturbador solo yo haberlos visto e incluso ya en Panamá y Costa Rica le pregunté a varios y tampoco. 4. Había un señor mayor de aspecto indígena panameño muy amable, se quedaba atrás siempre y nos decían avancen y tras caminar un rato él aparecía delante de nosotros y la forma en la que escala las montañas era algo impresionante la verdad, nadie le podía llevar el ritmo así no más, pero al dejarlo atrás no se miraba por dónde se metía, y al querer preguntarle él solo me sonrió y me dijo, estarás bien, saldrás de aquí y tú lo sabes, no me verás pero te guiaré el camino siempre. Siempre sentía energías extrañas la verdad pero solo seguía mi camino sin más y también al bajar la bandera el grupo de nosotros 5 nos separamos del resto y bajamos rápido, miramos el muerto en el camino y el estar en Costa Rica nos encontramos con esos que habían quedado arriba nos contaron que 3 o 5 minutos después de que nosotros bajamos, los que quedaron allí a todos les robaron sus cosas y los dejaron sin nada, pero gracias a Dios habían podido salir de la selva. Hace tiempo que pasé el Darién, soy colombiana. Cuando uno entra a la selva, va lleno de ilusiones y de miedo. Vi cosas muy impactantes. Lo menos fuerte, una muchacha que se dobló el pie y sus familiares la dejaron. Creo que casi todos los que pasábamos la ayudamos, pero nadie podía quedarse para ayudarla porque se nos acabarían las provisiones. Subiendo de nivel de miedo, vi varias personas muertas, tapadas con ropa, carpas y piedras. El olor era desagradable. Colocábamos un letrero de su nacionalidad o algún documento y por eso sabía de dónde era. Me caí una vez cruzando el río. Estaba resbaloso y me golpeé fuerte la espalda. Se me hizo un moretón fuerte y mucho dolor, pero aún así nunca desmayé, nunca se me pasó por la mente. Vi a una familia ecuatoriana a la que habían engañado diciendo que llegarían en 3 horas después de llegar a las banderas. Bajaron casi todo y solo llevaban unas semillas de maíz. Llevaban 3 días con su niña, lo que les regalaban era para su hija y ellos con hambre. Los ayudé y el grupo en el que yo estaba recolectamos y les dimos algo. Y lo más escalofriante que vi, una carpa que estaba a orillas del río y había como una persona. Pensé que estaba dormida y me asomé a verla. Era como africana y estaba en total descomposición. Aparte de eso, cuerpos de niños e historias escalofriantes. Vi una familia morir todos, caminando por la orilla de la montaña mojada por la lluvia y el río crecido abajo, muy crecido y con una corriente implacable. El perro de la familia, un pequeño pule, siempre caminaba a su lado. No sé qué le pasó al perrito que de repente saltó al río y detrás del salto la dueña, una pequeña de unos 6 años. Al ver lo sucedido su madre impresionada. Con sus ojos muy abiertos saltó detrás de ella menos de 10 segundos después y asimismo lo hizo el padre casi al instante pero con un grito tan brutal que solo lo pudo callar la propia agua del río que se lo tragó inmediatamente. Ese recuerdo aún lo tengo plasmado.